Hoy por fin vamos a tratar el tema del QAOA, el Quantum Approximate Optimization Algorithm, que viene a ser un algoritmo cuántico que nos va a servir para resolver problemas de optimización combinatoria. Ahora bien, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente: si tenemos un cierto conjunto de qubits, tales que cada uno representa una parte del bitstring, por ejemplo, esto sería el x0, x1, x2, x3, x4, vamos a empezar en una superposición uniforme de los mismos, haciéndolo de siempre, poner puertas H, y vamos a crear un circuito paramétrico, al cual pues vamos a llamar circuito QAOA, que va a depender de dos vectores de parámetros, y nos va a devolver un estado tal que su estado base con una mayor amplitud va a ser precisamente el estado de menor coste. Esto es, si, por ejemplo, imaginémonos, el estado de menor coste es el 01101. Esta es la combinación con un menor coste asociado. Entonces, simplemente vamos a tener que nuestro estado final va a ser algo del estilo de este estilo. Que nuestro estado final después del QAOA va a ser este estado de aquí, que viene a ser un coeficiente para nuestro estado, digamos, correcto, y otro coeficiente que va a ser más pequeño para el resto de estados. De esta forma, cuando ejecutemos, después de que esto esté bien ajustado, cuando ejecutemos el QAOA, habrá la mayor probabilidad posible de que nosotros, al medir estos qubits, obtengamos en ellos codificada la solución más óptima para nuestro problema de optimización combinatoria. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer este circuito? Porque es un circuito paramétrico que vamos a tener que estar optimizando. Entonces lo que vamos a hacer va a ser decir, ok, mi función de coste voy a expresarla como un hamiltoniano. Un hamiltoniano que puede ser de la forma que sea. En principio va a ser una combinación lineal de bitstrings, o sea, de strings de puertas unitarias o de matrices unitarias. Por ejemplo, puede ser algo de ese estilo, más 0,7 sigma i por sigma x por sigma z, más cosas. Sin embargo, lo que vamos a querer obtener, obviamente, va a ser el estado psi subóptimo, tal que su valor esperado para este hamiltoniano sea el mínimo posible. Eso es, queremos obtener el estado de mínima energía para este hamiltoniano. Ahora bien, normalmente para hacer algo así necesitaríamos tener tantos parámetros como posibles estados base haya. Esto es, si tenemos n qubits, hay 2 elevado a n estados base y por tanto necesitaríamos 2 elevado a n ángulos o parámetros para nuestro circuito. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser un circuito que requiera muchos menos parámetros, pero que esté hecho de tal forma que en vez de
por ejemplo, tener un pico de amplitud justamente en el estado, en vez de tener eso, tenga una distribución. Y obviamente, la mejor distribución posible sería una distribución en la cual un estado a menor coste, mayor amplitud tenga. Entonces, para diseñar esto, para diseñar el circuito paramétrico que va a ser nuestro ANSAD, va a ser nuestra función de prueba que vamos a ir ajustando más adecuada para la obtención de esta distribución, lo que vamos a hacer va a ser seguir la siguiente lógica. Si yo tengo que el problema viene descrito por un hamiltoniano H, que es un operador hermítico, entonces lo que voy a hacer va a ser decir, ok, voy a hacer la exponencial de esto, con un cierto ángulo de proporción gamma. Entonces, si esto lo aplico sobre un estado, lo que va a pasar es que voy a tener un ángulo aquí, una fase proporcional al estado sobre el cual lo estoy aplicando, digámoslo. Entonces lo que estamos haciendo es aumentar la fase con el coste. Por tanto, cuanto más coste, más fase vamos a tener. Y este factor de proporción puede servirnos, por ejemplo, por el hecho de que si tuviéramos una fase de 8, en realidad, si tuviéramos un coste de 8, un hamiltoniano cuyo valor, en este caso, sería 8, no tendríamos una fase de 8, tendríamos una fase de 8 menos 2pi. Y además hay que tener en cuenta los negativos. Entonces, este factor lo que hace es ejercer una proporción aquí. Y es precisamente este factor el que vamos a tener que ajustar utilizando técnicas de descenso de gradiente, de machine learning, etc. Ahora bien, tenemos esto. Entonces, cada uno de los estados base va a tener una fase proporcional a su coste asociado. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser transformar esa fase en amplitud. Y eso lo vamos a conseguir con el hamiltoniano de mixing. Que esto simplemente es poner en cada uno de los qubits, después de aplicar este operador, después de aplicar el operador evolución con el hamiltoniano del problema, vamos a aplicar un hamiltoniano de mixing, que va a ser esto, va a ser aplicar puertas exponencial de I beta X, esto es la sigma X de Pauli, en cada uno de los qubits, todos con este mismo ángulo. Esto lo vamos a llamar Φ1. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que hace es que haya un fenómeno de interferencia que lo que va a hacer es que a mayor fase, más va a crecer la amplitud de ese estado base. Por tanto, así vamos a, primero, crear más fase para los estados con mayor coste y después, de hecho, justo todo lo contrario, y después, cuanta menor sea la fase, más va a aumentar la amplitud. Y, obviamente, este factor beta también es para ajustar esta rotación. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que si nosotros aplicamos esto una vez, pues al igual nuestra distribución, que al principio era así, pues se va a volver algo así, donde aún no vemos nada demasiado claro. Entonces podemos aplicar una segunda capa, bueno, por temas de normalización, esto sería algo así. Podemos aplicar una segunda capa y una tercera capa. Y así ir ajustando hasta que finalmente tengamos el pico que nosotros deseamos. ¿Cuántas capas tenemos que usar? Eso depende del hamiltoniano, depende del problema y depende también del tamaño del problema.
Ahora bien, vamos a poner un ejemplo de cómo se vería esto. Tenemos el inicio, el que vamos a poner 4 qubits, por ejemplo. Aplicamos las puertas H para conseguir la superposición uniforme. Aquí aún no hemos empezado la puerta QAOA. Entonces, ahora vamos a empezar la puerta QAOA. Pongamos, por ejemplo, que tenemos un hamiltoniano que lo podemos expresar como 0,5 identidad Z identidad más 0,25 identidad Z identidad más 0,7 Z identidad Z. La exponencial de esto va a ser, primero, para este primer bloque vamos a tener que, en principio, este qubit no hace nada, este tampoco y este tampoco. Y aquí vamos a aplicar una RZ. Y concretamente va a ser RZ de 1. Bueno, concretamente de -1, perdón. Y si queremos meter el factor de proporción, vamos a tener menos gamma 1. Porque los gammas van con el hamiltoniano del problema. Ahora, tenemos este de aquí. Entonces, el siguiente término, esto hay que tener en cuenta. Todas estas matrices conmutan. Entonces, por eso estamos aplicándolo de esta manera. Si no conmutasen, si por ejemplo aquí pusiéramos una sigma z, perdón, una sigma x, tendríamos que aplicar ya la técnica esta de Trotter que vimos en el vídeo anterior. Entonces, en esta parte tendríamos que aplicar una RZZ. Una RZZ, que da igual donde la pongáis. Y en este caso sería menos gamma medios. O sea, menos gamma 1 medios. Hay que tener en cuenta, este gamma 1 y este gamma 1 son el mismo. Son el mismo, porque estamos en la misma capa. Ahora bien, después tenemos esta relación entre los extremos. Que de hecho, vamos a ponerla con signo menos para que nos entendamos un poquito mejor. Entonces, aquí vamos a poner RZZ de menos 2 por 0,7 gamma 1. Y esta RZZ conecta estos dos qubits. Esta sería la parte del hamiltoniano del problema. Aquí está codificado todo el tema de la función de coste. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar el mixing. Que lo que va a hacer va a ser aplicar una interacción, una interferencia entre los estados de forma que convirtamos esta fase en amplitud. Entonces vamos a poner Rx de 2 beta, Rx de 2 beta, bueno, beta 1, Rx de 2 beta 1 y Rx de 2 beta 1. Y esto de aquí sería el mixing. Entonces, tenemos el problema, tenemos el mixing. Ahora bien, podemos aplicar otra capa más, que sería aplicar otra vez esto mismo, pero cambiando los ángulos. Y vamos a ver
a lo que nos estamos refiriendo. Esto sería aplicar RZ menos gamma 2. Después aquí RZZ menos gamma 2 medios. Y aquí RZZ. Bueno, esto no es un menos, esto es un más, porque aquí pusimos el menos. Y 207 gamma 2. Por lo que vemos que tenemos exactamente el mismo circuito, pero con otros parámetros. Esta vuelve a ser la parte del problema. Y ahora vamos a poner la parte del mixing, que va a ser RX2 beta 2, RX2 beta 2, RX2 beta 2, RX2 beta 2. Y esta es la segunda parte del mixing. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que por cada capa que queramos meter tenemos que repetir todo esto con un beta y con un gamma distintos a los anteriores. Bueno, puede ser iguales, pero en general lo suyo sería que fuesen distintos. Los vamos a considerar a la hora de optimizar como parámetros distintos. Entonces, por eso mismo, en el QAOA se considera que los parámetros son los gammas, que son el gamma de la primera capa, el gamma de la segunda capa, el gamma de la tercera capa, y así. Y los betas, que son el beta de la primera capa, el beta de la segunda capa, el beta de la tercera capa, etc. Y hay que tener en cuenta, tras cada zona del problema hay una zona de mixing. Estas dos tienen que ir juntas, siempre. Y finalmente, después de tener este circuito paramétrico, lo que vamos a hacer va a ser ir metiendo valores concretos de estos gammas y de estos betas aquí dentro. Esto lo vamos a hacer para obtener los gammas y los betas que nos generen el circuito con un... O sea, que nos genere un circuito que nos dé la solución con un menor coste, como la solución con un mayor coste, o el conjunto de soluciones, de forma que más o menos la amplitud de cada una sea proporcional a su coste. Entonces, ¿cómo se ajustan estos dos parámetros? Estos dos parámetros se deberían ajustar por técnicas como descenso de gradiente y demás, técnicas que existen en Machine Learning. Pero hay que tener en cuenta el hecho de que nosotros no podemos simplemente hacer autodiferenciación, porque no podemos medir por aquí en medio e ir guardando las derivadas. No podemos hacer eso. Entonces normalmente se usan otros métodos como coger cada uno de los parámetros, variarlo un poco y ver cuál es la salida y demás. Entonces en eso hay que tener cuidado. También hay técnicas para calcular las derivadas de un cierto circuito, pero en estos casos pueden llegar a ser bastante complicadas. Y después de todo el proceso de ajuste, en el cual tenemos obviamente que calcular la función de coste, hay diferentes maneras de calcular la función de coste, que sería calcular este valor esperado para h dado el circuito cuántico que tengamos, usando por ejemplo un Hadamard test para cada una de las puertas unitarias de esta superposición, haciéndolo a cañón, por fuerza bruta y demás. Hay diferentes técnicas. Entonces esto es lo que sería el QAOA. Simplemente un circuito variacional en el cual primero generamos una fase proporcional
al coste y luego rotamos de forma que los estados con una mayor fase tengan menor amplitud. Hacemos eso varias veces, cada vez con un ángulo distinto para ir ajustando mejor, de forma que al final la distribución final tenga en su máximo nuestro estado óptimo y que podamos medir este con la mayor probabilidad posible. Así que esto sería todo lo que necesitamos saber. Así que si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios y la puedo responder ahí, o podemos hacer un vídeo si es algo, digamos, más interesante o un poquito más complicado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.